fisiológica. Esto significa que tiene que haber un procedimiento para la preparación de un tejido que se pretende visualizar en el microscopio. Y esta técnica consiste de tres principales pasos: la fijación, la inclusión y finalmente la tinción. La fijación consiste en agregarle formalina a una muestra que se acaba de obtener de un tejido. Y normalmente es con formol y agua a diferentes proporciones. La inclusión normalmente se hace con parafina y esta consiste en que se le agrega precisamente la parafina a un tejido para que pase de ser una estructura suavecita, frágil, laxa, a convertirse en una estructura sólida. Es como si quisiéramos cortar un jitomate con un cuchillo sin filo. Al momento de cortarlo se va a aplastar todo y se le va a salir el jugo y no se va a poder hacer. En cambio, si ese tomate lo incluyéramos en parafina, entonces quedaría una estructura sólida que ya se podría rebanar sin problema con un cuchillo. En este caso, las muestras se cortan con un aparato especial llamado microtomo para obtener también así, digamos, rebanadas. Y al final se hace la tinción ya con los elementos de tinción especiales. En la inclusión hay tres etapas. Primero un lavado, un deshidratado y un aclarado. Esto es importante porque mediante este proceso muchas veces se destruyen algunas partes del tejido. Por ejemplo, algunas proteínas, todos los lípidos desaparecen completamente y solamente queda el espacio donde se encontraban. La tinción más común es con hematoxilina, que es un colorante que se disuelve en agua, y posteriormente con eosina, que es un colorante que se disuelve en alcohol. Existen otras formas para fijar las muestras. Dentro de ellas se realiza con tetróxido de osmio. Otro tipo de inclusión pudiera ser por congelación. Es exactamente lo mismo, como si ese jitomate se congelara. Esto se utiliza en situaciones especiales cuando se pretende preservar algunas estructuras en los tejidos, como lípidos o algunas proteínas. Y para esto se necesitan, al momento de teñirse, colorantes especiales, como la orceína y fuchsina, que es para material elástico de la matriz extracelular de algunos tejidos, pero después vamos a ver eso. O impregnación argéntica, que prácticamente es con plata para fibras reticulares y para poder visualizar las membranas basales. ¿Para qué sirve la fijación? Su principal función es abolir el metabolismo celular, es decir, evitar que se empiece a descomponer la muestra. Y por otra, impedir la degradación enzimática de las células por autólisis. Cuando una muestra ya queda expuesta al medio ambiente, empiezan a destruirse y a desnaturalizarse las proteínas. Entonces, la fijación evita todo eso, para que se mantenga y se conserve. Además, al fijar una muestra se destruyen los microorganismos patógenos que se pueden encontrar en ella, como bacterias, hongos o virus. Aquí tenemos una muestra de una micrografía teñida solamente con hematoxilina, que como les acabo de comentar, se diluye en agua y tiñe de un color azul y sirve principalmente para visualizar los núcleos celulares y es por eso que se observa de este lado. De en medio encontramos una tinción solamente con eosina, que da una coloración roja, se disuelve en alcohol, es una tinción ácida y sirve principalmente para visualizar citoplasma. Y cuando se combinan estas dos tinciones, obtenemos la famosísima tinción de hematoxilina y eosina, que nos da el característico color moradito, ya nos permite visualizar tanto núcleo como citoplasma. Esto era una tarea, pero solamente se los voy a dejar ahora para que lo investiguen. ¿Cuáles son los componentes celulares que se pierden durante la preparación de rutina de los cortes que se tiñen con hematoxilina y eosina? ¿Y qué componentes se pierden durante la preparación de las muestras con parafina? Aquí les coloco un cuadrito que viene en el libro con los principales colorantes básicos y ácidos que se utilizan. Los básicos iniciamos con el verde de metilo, que pinta obviamente el color verde, el azul de metileno de azul, la pironina G de rojo y el azul de toluidina de azul.
Colorantes ácidos, encontramos la fuchsina ácida, que pinta de color rojo, el azul de anilina, que pinta de color azul, la eosina, que es clásico, ácido, pinta de rojo, y la naranja G, que pinta obviamente de color naranja. Existe un fenómeno llamado metacromacia. Esto que lo investiguen y me van a comentar en el grupo de Telegram en qué consiste. La histoquímica y la citoquímica. Esto se basa en uniones especiales de colorantes con el uso de anticuerpos marcados, de un color fosforescente y que con un componente celular en particular o en la actividad enzimática esencial y permanentemente de un elemento constitutivo de la célula. ¿Qué significa todo esto? Muy bien. Hay estructuras que, como les comentaba, se pierden durante la fijación o durante la inclusión y para poderlas visualizar con hematoxilina y eosina es imposible. Un ejemplo, membrana celular. Está hecha de fosfolípidos, por lo tanto, durante toda esta técnica se destruye y ya no se ve en una fijación con hematoxilina y eosina. Por lo tanto, se utilizan anticuerpos, imagínenselo como imanes microscópicos, que son fosforescentes, y se le depositan encima a una muestra. Entonces, esos imanes van a ser atraídos por ejemplo, la membrana celular. Imaginemos que es de metal. Entonces, en automático van a unirse a su receptor y se van a quedar ahí fijados. Y al momento de verse en el microscopio, vamos a poder detectar todos los imancitos ahí pegados a pesar de que ya desapareció la membrana. Es como en una película, no sé si la vieron, la de Daredevil, donde sale Ben Affleck, el actual Superman, pero que es un tipo como justiciero ciego. Entonces ese cuate, pues, como es ciego, obviamente no puede ver ninguna estructura ni nada. Pero cuando llueve, él detecta el sonido que emite cada gota y ya en su cerebro puede imaginar la figura de las personas o así. Entonces es exactamente lo mismo. No se pueden ver directamente las estructuras, pero por medio de los anticuerpos se puede delimitar en dónde están, qué tamaño tienen, etc. Pasa exactamente lo mismo con la histoquímica enzimática, solo que en vez de anticuerpos, aquí utilizamos enzimas. Y se puede identificar la actividad enzimática por algo que se le conoce como reactivo de captura. Entonces, en la histoquímica enzimática, en vez de colorantes o tensiones, se utiliza reactivo de captura. Aquí tenemos un ejemplo. En las neuronas hay una enzima que se llama óxido nítrico sintasa neuronal y esta se puede identificar por la actividad de la diaforasa, que es otra enzima. Entonces, por medio de la diaforasa buscamos la óxido nítrico sintasa neuronal y se puede así teñir y visualizar. Entonces, en este ejemplo tenemos un neuronas que durante todo el proceso de la técnica histológica se pierden todas las estructuras, pero gracias a estas enzimas se pueden buscar, se unen a sus receptores y podemos identificar aquí perfectamente las neuronas. La inmunocitoquímica es prácticamente lo mismo, pero aquí se utilizan inmunoglobulinas y en vez de una tinción utilizamos fluorocromos, que la luz se envía hacia la muestra, pero al reflejarse en estos fluorocromos regresa hacia los ojos con una longitud de onda que ya se puede percibir ya sea en color verde, amarillo o rojo. Aquí tenemos un ejemplo. Eso se le llama microscopía de campo oscuro. Obviamente se utiliza en la oscuridad y simplemente se arroja un haz de luz que se refleja en los fluorocromos y regresa con una longitud de onda que se puede percibir como rojo, verde o amarillo. Y esto se puede utilizar, por ejemplo, en las infecciones por Trypanosoma cruzi. Y la autorradiografía es muy similar, simplemente que aquí se utilizan isótopos radioactivos que se van a unir a ciertas estructuras y por técnicas especiales de imagen se pueden visualizar. Por ejemplo, aquí es una foto de un estudio que se hace en la tiroides con yodo radioactivo. Obviamente esto es a nivel macroscópico, ¿no? Pero imagínenselo exactamente así, pero a nivel microscópico en cada celulita. Con isótopos radioactivos se liberan, se unen a cierta estructura de la célula, ya sea a su membrana, al núcleo o a cierta parte,
y ya mediante técnicas especiales de imagen se puede observar de esta forma, muy similar. Aquí les agrego un cuadro que viene en el ROS, en las últimas páginas, donde prácticamente resume todas las tinciones más utilizadas. Por citar un ejemplo, ponemos la eosina. Es una tinción que se utiliza habitualmente combinada con la hematoxilina. No puede verse los núcleos, pero sí fija el citoplasma y se ve de un color rosa, naranja, rojo. Y los eritrocitos se pueden percibir con simple tinción de eosina de un color rojo anaranjado. Las fibras de colágeno se ven de un color rosa y podemos ver fibras elásticas. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se observaría, al igual que en las demás tinciones. Entonces eso ya se los encargo que lo realicen, que lo estudien, porque esto se pregunta muchísimo en el examen.